Muy amadas y amados, en esta hermosa mañana del Señor, llegamos al Evangelio según Marcos, el capítulo 9, a partir del verso 38 hasta el verso 50, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada en nombre del Señor. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres a la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz los unos con los otros. Palabra de Dios. Un pasaje de la Biblia leído de forma selectiva y leído de manera literal puede convertirse en un texto de horror en lugar de ser palabra de vida. Y es por eso que debemos leer responsablemente las Escrituras, haciendo uso de las mejores herramientas de interpretación que tenemos a nuestra disposición. Dichos recursos nos permiten tratar de entender el pasaje en su contexto literario. Cuando el pasaje bíblico de hoy es interpretado de manera inapropiada, termina convirtiéndose en una invitación a la mutilación física y a un entendimiento del cuerpo, como si el cuerpo fuera algo maligno y perverso, lo cual era una visión platónica y dualista de la vida, como
enseñaban en aquellos tiempos, lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Pero cuando el texto es leído en su contexto, teniendo en mente cuál es su ubicación en la narrativa mayor, entonces encontramos una enseñanza que puede ser aplicada saludablemente a nuestro tiempo y a nuestras situaciones. El pasaje que hoy consideramos forma parte de la narración del viaje de Jesús con sus seguidores desde Galilea hasta Jerusalén. Y en ese viaje Jesús instruye a sus discípulos sobre el significado de su identidad como el Cristo y las implicaciones de seguirle. Una y otra vez, el texto bíblico nos demuestra que los discípulos no entendían lo que Jesús les había estado enseñando. Hoy estamos dando continuidad a la lectura de la semana anterior y allí habíamos visto a Jesús enseñar a sus discípulos en qué consiste la verdadera grandeza en el servicio humilde. Acto seguido a esa enseñanza, llegamos al texto de hoy. Y allí vemos que uno de los discípulos, Juan, respondió quejándose de que alguien echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Interesante observar, Jesús da una poderosa, hermosa y profunda enseñanza y vemos la respuesta inmediata, en este caso de un discípulo. Mira, allí hay otra gente que están haciendo esto o lo otro. Ahora bien, llama mucho mi atención las expresiones que Juan utiliza para hacer valer su queja en contra de aquel hombre. Y él dice, no es de los nuestros. No es de los nuestros. Y el texto original, al traducirlo del griego, dice literalmente, no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. Un gran contraste hubiese sido decir, Jesús no te sigue. A ti, a Jesús. Pero eso no es lo que dice. Juan dice, no nos sigue. Juan, en representación de los demás discípulos, demostró una vez más cuán desenfocados estaban en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Tal parece que el saberse elegidos por Jesús los había llevado a sentirse y a proyectarse como parte de una élite, un grupo cerrado de personas muy especiales. Para ellos era más importante ese sentimiento de exclusividad. Nosotros somos
los elegidos por Jesús. El resto de la gente no es como nosotros. Aquel hombre de quien se quejaban estaba haciendo un bien, y estaba haciendo un bien en el nombre de Jesús. Pero como no era de los nuestros, los discípulos lo veían mal. Amadas y amados, estemos atentos y alertas, porque el sentimiento de saberse elegida o elegido por el Señor fácilmente se puede convertir en un elitismo religioso, racial, económico, sexual, político, ideológico y de muchas otras modalidades que atentan contra el bien común y, peor aún, atentan contra el corazón y la esencia del Evangelio predicado, enseñado y practicado por Jesús. Resulta irónico observar que los discípulos allí criticaron a uno que estaba haciendo lo que ellos mismos no habían podido hacer anteriormente. Y por eso insistimos siempre, hay que leer los textos en su contexto mayor. Cuando miramos un poquito más atrás en la narrativa, allí el capítulo 9, en los versos 14 al 29, nos cuenta que los discípulos de Jesús no pudieron ayudar y no pudieron liberar a un muchacho endemoniado. Luego, al ver ahora que alguien en el nombre de Jesús sí lo logra hacer, reaccionan impulsivamente y se lo prohíben. ¿Por qué? Porque no es de los nuestros. En otras palabras, le tiran piedras a quien hace bien lo que ellos hacen mal, como el proverbial perro del hortelano, que no come ni deja comer. El Señor Jesús no tardó en reaccionar y confrontó a sus discípulos enseñándoles nuevamente el valor del servicio desprendido en su nombre. Cualquiera que dé un vaso de agua en mi nombre, les dijo. Continuó entonces Jesús compartiendo varios dichos cuya finalidad era enfocar la visión de los discípulos. En lugar de entrometerse criticando y juzgando la vida de los demás, deben asumir una actitud de introspección y autocrítica que les lleve a corregir lo que en ellos mismos necesita ser corregido. Y Jesús enseña allí que es el estilo de vida propio lo que debe estar bajo escrutinio. Hermanas y hermanos amados, recordemos que cuando señalamos a alguien con un dedo, hay otros 3 apuntando hacia nosotros. Las palabras del Señor Jesús constituyen un llamado a los discípulos para dejar de estar velando a los demás y poner atención en sus propias flaquezas y carencias, para dejar el mal hábito
de juzgar a los demás y dedicar tiempo a la autoevaluación y la transformación del ser. Los próximos dichos de Jesús allí están llenos de un significado diverso y profundo. Por medio de símbolos muy fuertes y extremos, el texto bíblico se asegura de captar la atención de la audiencia. Y eso es lo que en los estudios del lenguaje se llama hipérbole. Es una exageración que se dice para crear una reacción en la audiencia. Y allí Jesús habla de una piedra de molino. Y habla de automutilación, corta la mano, corta el pie, corta el ojo. Habla del infierno, la Gehenna, que eso era el basurero donde se quemaba la basura en las afueras de Jerusalén. Habla de gusanos que no mueren, habla de fuego perpetuo. Sin embargo, no debemos permitir que nuestra atención se pierda en los símbolos y en la hipérbole. Más bien, debemos enfocarnos en el mensaje global que esos símbolos presentan. Porque el asunto para Jesús es muy serio. La entrega al estilo de vida del reino de Dios tiene que ser genuina, tiene que ser auténtica, tiene que ser completa. No podemos ser piedra de tropiezo para las y los demás. Según el texto y la hipérbole que allí utiliza, mejor sería atarse al cuello una piedra de molino. En lugar de eso, somos llamadas y somos llamados a examinar nuestra propia vida e identificar cuáles aspectos personales son tropiezo para otras, para otros y para uno mismo. Y habiendo identificado esos tropiezos, cortarlos de raíz, es decir, erradicarlos totalmente. Y aquí es donde el texto nos interpela y nos pregunta a usted y a mí: ¿qué cosas en nuestra vida estorban el paso de las y los demás? ¿Cuáles actitudes, pensamientos, ideas y acciones en nuestra vida se convierten en estorbo para nosotras y nosotros en el camino de la fe? Eso es lo que tiene que ser arrancado del ser. Eso es lo que tiene que ser cortado y no las extremidades físicas. Y para ello necesitamos la reflexión profunda, necesitamos la introspección honesta y necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Concluyen los versos de hoy con otros símbolos que a nuestra mente contemporánea le pudieran parecer confusos: fuego y sal. Fuego y sal. Ambos son elementos que en la antigüedad servían como símbolos
de la devoción y dedicación a Dios, en aquel caso a través de las ofrendas y sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, fuego y sal. No obstante, la sal representa algo más. La sal representa algo adicional. Representa la buena influencia que la discípula y el discípulo de Jesús puede y debe ejercer donde quiera que esté. Pues a fin de cuentas, amadas y amados, no se trata solo del tropiezo que debemos quitar, sino de aquello que debemos aportar al bien común para bendición de la humanidad. Tengamos sal. Tengamos sal. Y seamos agentes de paz. Soli Deo Gloria. Amén y amén.